presento a las promociones entrantes porque el día de inauguración no pude estar. Soy Cobalma Chavarría, soy la directora del Instituto A, que, como sabéis, organiza estos másteres. Y hoy tengo el placer de introducir, de presentar a Herbert Diess, que nos va a dar una charla, es la segunda conferencia que da Sarrico. Herbert es ingeniero mecánico por la Technical University de Múnich y también se doctoró en Assembly Automation en esa misma universidad. Lleva toda su vida ligado al sector de la automoción, con distintas responsabilidades. Estuvo 3 años trabajando en Bosch, en la planta de Treto, en Cantabria, y allí llegó a ser director de la planta. Gracias a eso, habla también castellano, aunque diga que su castellano no es perfecto, no es muy bueno, es un castellano muy bueno. Después estuvo 17 años en BMW, fue director en primer lugar de BMW Motorcycles y fue miembro del comité de dirección, responsable de compras y de red de proveedores y también director de desarrollo. Posteriormente estuvo durante 7 años trabajando en el grupo Volkswagen y los últimos 4 años como director general. Estamos hablando de una empresa que tiene 670.000 personas empleadas. Desde febrero del 23 es presidente de Infineon Technologies, una empresa que a lo mejor no conocíais antes de hoy, pero que tiene 57.000 personas empleadas, que cotiza en la bolsa de Frankfurt y que trabaja con semiconductores. Nos va a hablar no solo de su empresa, nos va a hablar también de cómo combatir el cambio climático, algo en lo que todos estamos muy preocupados con los semiconductores. Y no solo eso, sino que además es emprendedor. Ha trabajado por cuenta ajena. Aquí tenemos a los distintos másteres, Ejercicio MBA, Máster en Marketing y Dirección Comercial, MBA E3, Máster en Emprendimiento y Dirección de Empresas. Entonces tenemos para todos una empresa más vinculada, más orientada al mercado que cualquier empresa automovilística no la hay. Con lo cual tenemos ahí el marketing, la gestión, bueno, el tipo de las empresas que hemos visto, pues obviamente para llegar ahí y encima si hemos evoluciones siempre creciente, requiere una buena gestión. Y digo que ya hace unos meses, en julio, emprendió su propio otro negocio, en este caso un pequeño hotel que luego mostraremos. Y ya con esto te dejo. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Bueno, buenas tardes, señores. Muchísimas gracias por introducirme aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Quién me trae? Esto tiene que ver con nuestro director de la facultad, con John, que han invitado, pero más bien con Pablo Mugarza, que está aquí en primera línea y que es un alumno de esta facultad y parece que pinta un papel muy importante en esa ciudad. Entonces él me ha dicho que yo tengo que venir. Y me pregunto, bueno, ¿y qué hago? Que presenta algo, pero yo tengo que... Y como venía ya antes una vez, claro, también me gusta hablar de cosas con gente joven interesada. Como ya he dejado el sector de automoción hace un año, voy a hablar un poco del tema más general del cambio climático. El cambio climático, yo diría, hace un año todavía era el proyecto más importante del mundo. Hoy en día diría que probablemente una guerra las guerras tienen más importancia, o el conflicto entre Estados Unidos y China, pero el tercero es seguramente el cambio climático. Y de eso voy a hablar un poco. Y entonces la gran pregunta es, ¿podemos todavía lograr estos objetivos de 1,5 o 2 grados? Y con esa introducción os quería preguntar de cambiar al inglés, porque hay muchas palabras ahí que son un poco técnicas y en vez de confundir y no informar bien, me permitáis por favor de hablar en inglés y luego en el discurso de la comunidad al castellano.
y veo que la mayoría está de acuerdo, entonces cambio a Diess. So the big question is, can we still limit climate change to 2 or even 1.5 degrees? And you might say this guy is too optimistic, but I'm quite sure that we can. We can still stop climate change. And I will try to argue in the next 20 minutes a little bit why I'm a strong believer that we still can manage, we can do it. In this slide you see the different sectors. Most important, 40% is energy production. I'm sure that we can reduce CO2 in the energy production in the next 20 years to basically zero. So this is going to 100% renewable, 90% renewable at least. Transportation, which means automotive, a big part is cars and trucks. I'm convinced that we can reduce by 50%. No, batteries still require CO2, they have a CO2 footprint, but most of the transportation we can electrify and so at least reduce by 50%. Buildings is a big challenge because the cement production is highly carbon intensive and it's difficult. So I would give it, with all the heating changes into heat pumps, I would also say 50% in 20 years absolutely is possible. Industry is a mixed picture. You can imagine steel, for sure, we can go to carbon-free steel using hydrogen. I would also give it a 50%. So all in all, I would say today we have in our toolbox tools to reduce the carbon footprint of the world by about 2/3 or 3/4. That's feasible. We know how it goes. In some sectors, this world will become even cheaper. So energy will become really, really cheap. Transportation will become cheap. Building industry, to be seen, still there are difficult factors. Just to convince you about the first big thing, the electricity, I would go to an app which I highly recommend to you. This app is called Electricity Map. Y Covadonga, tú me vas a ayudar de poner eso en el screen. Electricity Map shows a picture of the world of energy production every 15 minutes. So if you look at the world, all countries which are green, they already today have no or very limited CO2 emissions in energy production. And if you go closer, you see that Spain is quite good. Yeah? Spain is about 66 grams CO2, and this is in this moment. And this is because it's, if you go to the details then, the big chunk comes from wind, so we have a windy day today. We have a lot of sun still. Hydraulic energy is quite strong, and a little bit of nuclear and very little natural gas. So Spain is very close to become CO2-free in the primary energy production. If we compare now with Germany, which has a really bad day, Germany also had days where they would be down to 200 grams, even 150 grams, but they have a really bad day. And if we go to the details of Germany, you see it's a lot of carbon still, yeah, very limited solar, and it's a low wind day, yeah, eolica, so it's really quiet. So, and you see that in Europe, the worst country still is Poland, with a lot of carbon energy, which makes it kind of a laggard in this race to become better. I'm watching those pictures, and I really would invite you to do so since a couple of years, and they really become greener every month. There's a lot of change happening, and Spain has really made extremely good progress. And if you look at the world, all the Nordics are already green, parts of Canada are green, Latin America. China is not on the map, but I can tell you there are some areas in China which are also close to become green energy. This is going really fast, and I come to it later. So if you go back to the presentation, I would say, okay, the electric energy production we get really under control. One back, please, Covadonga. Sorry, being a bit slow.
this is also quite insightful, this picture, because it shows the average CO2 footprint of the different countries. And you see it's quite different. Now you would, everyone would say, okay, Qatar, the oil-producing countries, they have to be high, they would be high. United States is high, still with 15 tons per capita. But then you see that, for instance, Germany is already below 10, it's 8.5, and 2 years ago Germany was still at 10. So Germany is improving, but still relatively weak. But then you raise questions of why is, for instance, Sweden at 3.5 so much better than Germany? This is a colder country, you have to put more in heat. The people are really having a higher living standard than in Germany. They're traveling a lot. It's an industrialized country. So why Sweden is so much better? And it has to do with the picture we have seen. Primary energy, electricity production in Sweden is CO2 free. And they have €100 tax on CO2. That makes life a little bit more expensive in some areas where it's energy intensive, but people are still traveling, eating meat. The change of life is limited. So what this tells us is that we can achieve about 3.5 tons per capita without any major changes. No, still eating meat, still traveling to holidays, still driving cars. They have a few more electric cars than we have, but it's still fine. So 3.5 tons is absolutely feasible. On the other side, we know that we can't avoid all CO2, so we have to compensate. We have to take CO2 back out of the air and put it down in the ground. And this technology is today already available. In some countries, it's really already scaled up. And my estimation would be that it will cost us between 100 maximum and 50 minimum dollars or euros to get 1 ton of CO2 out of the air back into the ground again. It's a lot of energy, but the technology is available. And this would also say this is the limit what we have to spend, because if there are no remedies to substitute CO2 or to reduce it, we have to get it back into the ground, and it will cost us maximum €100 per ton. Big scale. What does it mean for those 3.5 tons which are left in Spain in very short time? We have to spend about €350 to get the CO2 from everyone, from every Spanish people, back into the ground. €350. This is €1 a day. That's nothing compared. And we can it organize in a way that poor people pay less and richer people who are traveling more, having more cars, like Pablo who is driving a Maserati, for instance, they have to pay a little bit more. Yeah? So this is a problem which is, it's big, yeah, but it's not so big, all in all. And you see the developing countries are much lower, and they are not increasing their CO2 footprint anymore. So it's a positive sign. Next slide shows also something very motivating. Many of the societies, Volkswirtschaften, how's it called, states are now trying to make a business case out of climate-saving technology. And they're spending a lot of money, taxpayers' money, to incentivize those industries. The American Inflation Reduction Act spends $300 billion into climate change technologies. The same happens in China, same happens in the EU, in Japan, in Korea. I would not assume that they are trying to save the world with that spending. They want to make a business case out of it. So they want to develop technologies which at the end they can sell to other countries. That's the case for Europe, for the United States, and for China. On the next, stay 1 second on this slide, and you see that it's probably too late for many to start because China is so advanced. They are really in the lead now in all the wind technologies, mostly in offshore wind, all the battery materials, cathode material, anode material, and even more so in solar industry, which I was spending a lot of time in the past couple of months. So China is really ahead
in investing and scaling up those technology to provide it to the rest of the world. And that helps. I will come to some examples. On the next slide, you see that China has spent more than the rest of the world on climate change technologies. So much bigger investment, much bigger scale, much higher competitiveness, and it will be very difficult to, let's say, get to that level of productivity and cost for Germany or the US, and Germany is focusing a little bit on niche technologies like hydrogen, but the big things like batteries, solar, are really now scaled up by China, and they're making huge progress. I think it's positive for the world. Next slide shows a little bit one example, which is solar, which I think is the most important technology to stop climate change. And you see on the right-hand side a chart which shows the price, the cost development of solar. It's measured per price per watt peak of those solar modules. And if you look back to 2010, in 2010, China was the world leader in solar products. It had the biggest production, huge incentives flowing in, and the watt peak, so how much you would pay for one of those panels, would cost 2 euros by then, 2010, a little bit more than 10 years ago. Today, it costs below 20 cents. So around, and last month it came down even to close to 10 cents. So from a situation where solar was not competitive against coal or other energies, it's now, solar is by far cheapest energy producing technology. It works worldwide and it grows hugely fast because it's now became so competitive. Now, about 2018, there was this moment which was called grid parity. Those energy produced with solar was cheaper than the energy you could sell in the net. It was really a breakthrough. And since then, it's really growing fast. And the technologies I'm showing here on the chart, it's not too complicated. It is initially European, Japanese technology, but now today it's basically 90% in Chinese hands and scaled up. And we can benefit from those economies of scale. We never would have reduced such a cost decrease alone in Germany. It has to be with of the size of the market. 40% of all the solar panels are installed in China, and that brought the cost so dramatically goes down. And it's continuing. Now we are now at 10 cents. It goes wider. On the next slide, you see that has an effect. Those are the capacity additions to energy production worldwide. And you see already in 21, solar was 50% of all new energy established was solar, and now it's 70%. And you see there also 80% is already renewables. Coal is really marginalized. There are a few coal plants still under construction, but very, very few. For instance, India, which still is depending a lot of coal, they now put in place a stop of coal investment, and they have the biggest solar sites in the world are now installed in India and in China, not in America or the other parts of the world. So solar is the most promising. And this is why also, and this is, this is a prediction from Shell. They are not into solar productions. But the growth of solar, which is now projected, is really impressive. Today we have invested worldwide about 1 terawatt hour of solar, which is this small point around 2020. You see that? And the prediction is that we're going to have about 70 terawatt hours to 80 terawatt hours, which is 70 to 80 times more than we have today installed in solar, because it's so competitive. Solar energy is now cost-wise in those countries with a lot of sun is below 1 cent, the production of 1 kilowatt hour. So it's really very difficult to beat. It's just not worthwhile anymore to dig for coal or oil or drill for oil. Yeah. So solar plays a big role. Solar has also disadvantages. The sun doesn't shine all day long. And this has also an influence on the prices. You see there that solar energy price around midday is already close to zero.
You can improve that a little bit if you go an east-west direction, but we will see in the next years that energy around daylight will become very, very cheap. Because the solar, the investment once done, you have this solar panel working for 40 years. Now once done, the one-time investment is just producing sun, and you can't get a lot payback in those main times between midday and early afternoon. So what we need is storage, another really Chinese-dominated technology, and also the cost decrease in storage is stunning. I come back from China last week, and I've been visiting quite a few storage companies, battery companies, and in China the kilowatt hour storage is already sold below 100 euros in China. So storage becomes also incredibly cheap. For 10,000 cycles, that means you store 1 kilowatt hour and you unstore it, you unload it to the grid, would cost you 1 cent or 2 cents. So this combination between 4 cent probably in Spain production cost, 3 cent, 4 cent production cost plus 1 cent storage provides energy the whole day round for 5 cents, which is cheaper than coal, which is not achievable with coal anymore. So, what does all that has to do with my company? What I try to explain is the world really becomes electric. Electric energy becomes really, really cheap, cheaper every year. So you would use this energy wherever you can. Wherever you can, you would go electric because it will be so cheap. I will show you a few examples. My company, Infineon, is a semiconductor company, which is, and half of our business basically we do with power semiconductors, and power semiconductors you use to transform energy from DC to AC, from AC to DC, from high volt to low volt. You have to gear the engines, you have to steer, control the engines, and you have to produce energy out of wind, out of movement, and this is about 50% of our, 40-50% of our business, so the use of electric energy. There's still this discussion around, and very often also with Pablo, so why don't we go for fuel cells? No, do we really have to drive electric cars? Is it not better to go for e-fuels? No, discussion you probably might have heard of. And this chart shows a little bit what's the reason why all cars will become electric finally. One wind turbine, 3 megawatts, drives about 1,600 EVs continuously. No, but only 600 hydrogen cars, 3 times less, and only 250 e-fuel cars. That has to do with the efficiencies. No, once you have to transform this electric energy into hydrogen, you lose a lot of efficiency. So you can do it for sure, but it's just 3 times more expensive than an electric car, or 6 times more expensive as an e-fuel car. So cars definitely, by the way, trucks as well will become electric because of the cost, not because of policies. On the next slide, then is the next discussion. So we're going to need much more energy, and that's right. We're going to need much more electric energy. We're going to need less energy in total, but more electric energy. And on this slide, you can see it's a growth of about 85% until 2060, so it's significant. We need more electric energy, more solar panels around. But you see the amount, and if you would assume by 35, we have already 100% of the new cars electric, we need about 6% of the electric energy for cars. Yeah? And by 2040, probably 7 to 8% of the electric energy for cars, which is not a problem because cars normally are parked 23 hours. Cars are normally used for 1 hour per day, so you could have them at the office, at home, and you charge them when the energy is cheap. So you don't need a huge increase of the grids, of the networks. Cars fit very nicely in, and even you can use them as a storage device. So it can be done, but definitely we need a little bit more electric energy. It's good for the Iberdrolas, which we have here in our neighborhood, but it's also good for small companies because energy production will shift from only those big companies
So every other peasant will have his own solar production rooftop installation. So many of us will become energy producers, at least for the energy we need at home. What also makes me believe and think positively is that in all those development countries, the signs are that they're going to skip fossil. They go directly electric. This is a picture from Nigeria. Nigeria is an oil-producing country, you know that, and they just ordered 16,000 electric buses in Nigeria, because in the combination with solar, it's just so much cheaper. It's about half the cost of a fleet of diesel trucks. So many of those countries will even surpass ourselves because they don't have the infrastructure yet. They don't have an electric infrastructure. They go directly solar, storage, and electric. And there's a lot of investment going on in solar in Africa currently, in Asia, and in Latin America. So many positive things. Once again, back to our business. Next slide. Infineon is also, we also have to gear up. A lot of this energy losses we have to avoid, because always if you switch energy from high voltage to low voltage, if you switch AC DC, you lose 5%, 10%. So we are really focusing on getting our efficiencies up, and this is why we are investing in new technologies you might heard of. Next slide, please. Which is wide band gap. We use new materials in silicon manufacturing, silicon carbide and gallium nitride. It's complex, new, very complicated materials, but it allows us to get the efficiencies of those power switches up again. And it's a big investment for us, and we think that our company is really in the lead there. Next slide, please. You can see that here for instance, we connect all the solar panels to the network, so you have to switch from DC to AC to make it compatible with the networks. And you see the evolvement with silicon carbide now. We have much higher power density, so one small box now connects one of those big solar installations to the network. Next slide. This is I think something very important, because the car becomes a new role in this ecosystem. The car becomes part of the power management system of the people using it. So at home you would have, and even if you live in a multi-storage building, you would have probably your solar panels. You produce your energy, you directly plug it into the car. You use it in the household. Also, the household becomes very, very electric. And this is also an economic, hugely attractive situation, because as those panels have become so cheap, you need probably 10 panels in Spain, probably 15 in Germany, to produce 90% of the energy you need for your house and for your car. And the cost of this comes down now, really, the cost of energy production to 5 to 7 cents in Germany, so it should be cheaper here. Let's assume 5 cents per kilowatt hour, you can produce your own energy. So you would load your car with energy of 5 cents per kilowatt hour. A car consumes 20 kilowatt hours per 100 kilometers, so it makes €1 per 100 kilometers, 1 cent per kilometer. It's extremely cheap. It's at least 10 times cheaper. Pablo is not considering, because he likes the sound of his Maserati. But just to compare, a Maserati consumes probably 15 liters per 100 kilometer, which makes €30. So it's 30 times more expensive than my electric car, which I have at home. It's not a big concern for Pablo. But I think it's many people would consider switching to electric cars very soon because of price. So a few promotion charts for my company. I think we skipped that. You can imagine that we have a lot of interesting. The next one is probably interesting, because we still think a lot of pipelines. We still think a lot of transporting fuels and gas, which is, I think, we have to overcome it. Many of us are still thinking molecules. Yeah? I think we have to think more electrons. Molecules are
expensive to transport. You lose a lot of energy in the conversion process, and you can do most of the energy transportation with electrons. For instance, with high voltage DC currency energy lines, which can transport as much energy as a pipeline, but they are electric. DC lines which are put into the ground, a little bit more expensive than pipelines, but we will substitute a lot of our pipelines with those high voltage lines, and we provide the switching gear for that. You can see that. One a little bit concerning thing is artificial intelligence, because what happens on the compute side in those server farms is dramatic currently. So currently the world is spending 1% of its energy for compute, for your pictures, for your questions in Google, 1% of the energy. And AI now needs much more energy. It needs much more compute power, though the current plannings are that we will use 10% of the world's produced energy just for AI. And this is quite a dramatic scenario. So we will spend, I think also in the human body, now we spend about up to 20% of energy in the brain. And we have to work against that, no? Because if then AI is so expensive, we can't afford, and also in our company we try to bring down this energy consumption of the compute hardware considerably, but we will see a strong increase in compute energy. Next slide, please. We skip that, it's too technical. A lot of cars, no electric cars. I could probably talk now for hours about electric cars. We don't want that. And we already come to the next one. Switching gear, you can imagine fast charging is also a business for us. And the next one, we have to increase capacities. We are doubling up. It's really expensive to build plants for semiconductors. This is our plant in Dresden, one of our bigger sites, which we invest in currently 5 billion euro just to get the capacity for all this demand up and running. So, next slide. How are we going to end up? There is this agency or institute which is called Aurora Energy Research. It's an Oxford institute, and I think they have the best prognosis for climate change. So they take into consideration all what happens, what are the plans, the technologies, and they make a prediction of how we're going to end up. And you see, scenario is not yet good. We are at 2.3 to 2.5 degrees, which is really a dreadful scenario. It's not good at all. We have commitments from governments which would bring us down to 1.7, but there are no measures for implementation yet, and we need more ambition to go. What's positive on this slide is that only in 1 year, this prognosis improved by 3%. Yeah, so and I'm quite confident that we're going to see many improvements over the next time, because renewables are becoming so cheap. Yeah, because storage becomes cheap, because solar becomes cheap, because wind becomes even cheaper, and that accelerates. No? And we didn't expect that in India, for instance, nobody would invest in coal-fired plants anymore. They all do. It stopped. No? They just invest in solar. So this is kind of semi-optimistic prognosis, and the next chart shows, I think, once again, a relatively optimistic picture. It shows how the GDP development prognosis for the different countries is against the intensity of CO2 emissions. And I think it's quite positive. Europe will have an excellent performance. Also China will still increase the GDP by 150% in the next decades, but will reduce CO2 emissions by 60%. It's already foreseeable. This is absolute decoupling. And you see only India has a huge growth prevision of about 400%, and India is still growing probably in their CO2 emissions, but not a lot. So, how I would conclude? I think we have a good chance. The technology is there. We have a good chance to stop. It's not so expensive than we all think. Yeah, it's if we organize, it can be done. It needs forceful, committed policies.
to get there. We have examples which are working very well. Sweden, other countries, many countries are advancing fast. Third world is probably faster than we think, yeah? Much faster than we think. They will skip fuel. My concerns are that also positive, many of the technologies will be cheaper, yeah? Heating will be cheaper, energy will be for free in 10 to 20 years' time, and cars will be cheaper. So many things will become cheaper. So my concern is the current political situation. We have, as we have this problem of conflict between America and the United States. No, you can't really rely that there's common ground for agreeing what we do, buying. We have this separation of economies, which makes everything more expensive. So we will have inflation because of the separation between China and the United States. I think a lot of inflation. And inflation makes that we will pay higher interest rates. And this is the biggest challenge because everything becomes clean and cheap, yeah, but the investment is huge because you need a new infrastructure, you need new plants. And we already see now that the investment in solar energy, for instance, calmed down because for sure the financing becomes more expensive. So people shift their money to other technologies. So my big concern is that we, with high rates of capital cost, I think we will struggle. And if we don't solve the conflict between the US and China, we also going to struggle. But I think we should be hopeful and ask our politicians to de-escalate, to think forward. Then I think we can do it. Thank you. Por supuesto que lo podemos hacer cada uno de nosotros con nuestro comportamiento y obviamente también a nivel político, no solo Estados Unidos, China, Israel, Hamas, ahí tenemos a todo. Pablo, siempre Pablo. Iba a hablar de Ucrania, Rusia, pero no, efectivamente, Pablo. Bueno, y es que efectivamente se me ha olvidado agradecerle a Pablo Mugarza que haya actuado de intermediario para que pueda venir Herbert aquí y darnos esta fantástica conferencia. La cual le va a dar el derecho a ser nombrado profesor de honor, luego os lo contamos. Muy bien, vamos a abrir un turno de preguntas, pero antes de empezar y para romper el hielo, yo, aprovechando las palabras de Pablo, habla de lo que quieras, te voy a preguntar, ¿cómo es el día a día del consejero delegado del grupo Volkswagen? Nada que ver con lo que nos has hablado, pero esto ha quedado tan claro, clarísimo, que me parece que para este alumnado, que es un alumnado que aspira en un futuro a llegar a un puesto de esos, ¿alguien no aspira a ser consejero delegado, consejera delegada del grupo Volkswagen? Vemos que claramente todo el mundo aspira, entonces vamos a salirnos un poco del tema de la conferencia, que insisto ha quedado clarísimo, vale. Y vamos, energía barata y sostenible. Bueno, yo creo que no es tanta diferencia de llevar un grupo como Volkswagen, que realmente es grande, y tener la responsabilidad sobre una empresa mediana de 500 personas o como Pablo 50 o 80 personas, porque al final solamente trabajas con 30 personas y tienes naturalmente es más complejo, es más expuesto a la situación política del mundo, viajas más, pero no creo que las preocupaciones, ¿no? cómo actúas serán tan diferentes. ¿No? Cómo llegué ahí es que los hombres, nosotros, yo creo que muchas veces confundimos
conocimientos y con suerte, ¿ya? O decimos conocimientos y habilidades con suerte. Yo he tenido muchísima suerte, ¿no? He empezado aquí como un ingeniero en la planta, luego con bastante joven, todavía con 30 años, me hicieron jefe de la fábrica, luego motos, y siempre he tenido también suerte de conseguir algo, ¿ya? de mejorar. Y al final llegas con tantos cambios a una situación, a un escalón donde ya no hay tanta gente que ha hecho esa trayectoria, ¿no? Porque no se va a considerar de poner en ese puesto a alguien afuera de la industria, ¿no? Entonces, claro, teniendo o siendo expuesto a suministro de automoción con Bosch, llevando BMW motos, asumiendo diferentes puestos como compras y desarrollo, marketing con los motos, llegas a un nivel donde tienes conocimientos y también una trayectoria que hay competición, ¿ya? Pero ya no tanto. Entonces, y tampoco te puede aconsejar mucho porque tiene que ser también mucha suerte, pero importante es de hacer las cosas con ganas, con confianza, de meterse con cosas que dices que son difíciles, pero igual puedo, ¿ya? Yo creo que hay que ponerse el listón a un nivel que todavía tienes esperanza, pero también que te exige. Y tener, yo creo que es importante que te gusta lo que haces, ¿ya? Y el cambio ahora es diferente porque un año no he hecho nada de coches, ¿no? Ya se ve que he trabajado más en el sector de energía. Y he aprendido muchísimo, ¿no? Muchísimas nuevas cosas, muchísimas ideas de nuevas empresas, pero no, el mundo para mí no se ha cambiado tanto. Sí, menos expuesto, ¿no? Antes de vez en cuando llamaba a Pedro Sánchez por una inversión, eso ya no, ese acceso ya no tengo, pero bueno, es que tampoco cambia la vida tanto, ¿no? ¿Tú le llamas a Pedro Sánchez o Pedro Sánchez te llama a ti? No, viceversa. Yo creo que porque no, ambas cosas, ¿no? Volkswagen es muy grande aquí y claro que quiere influir en la política hacia los coches y claro, también el Estado de España tiene interés en inversiones, en crecimiento, ¿no? Entonces, es que, y mencionado Pedro Sánchez, pero son otros políticos también. Está claro, en otros países. Está claro. Pero a mí me ha gustado trabajar con él y ya sé que muchísima gente que le está criticando ahora, pero para mí siempre me parecía un hombre que está interesado en soluciones, en los próximos pasos, ¿no? Y por eso. Muy bien, muchas gracias. Pues necesitamos suerte, trabajo, estudiar y hacer un máster en marketing y dirección comercial, un Executive MBA, un máster en emprendimiento y dirección de empresas. Demuestra que estáis trabajando y que estáis esforzándoos viernes tarde, sábados mañana, otros lunes, miércoles y viernes. Le dedicáis tiempo, trabajo. Necesitamos suerte. También la actitud, ¿no? La actitud es importante y el optimismo. Esto es muy... He hablado también de ambición sana. ¿Ya? No hace falta machacar a nadie para llegar. Y mucha suerte. Mucha suerte. Pero si estás trabajando es más fácil que te pille la suerte. Bueno, y no sé. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? ¿El público? Sí, ahí. Genial. Cristina, te va a pasar el micrófono. Si puedes presentarte, decir dónde trabajas para...
Me llamo Borja Santín, trabajo para Gestamp. Hemos trabajado mucho Conozco para bien. Volkswagen. Muchas gracias por la presentación. Me gustaría preguntarle cómo ve a España preparada para el tema de electromovilidad. Las previsiones del vehículo eléctrico parece que se están retrasando un poco. ¿Cómo cree que España está preparada para dentro de 5 años tener vehículos eléctricos únicamente en la calle? España se mueve lento, lento en comparación con las redes ahora de carga, ¿no? Ya los encuentras ya mucho más tensos en los países nórdicos, en Alemania, en Francia. La carga rápida en la autovía es algo muy importante, ¿no? Para que no te cuelgues ahí. España va lento. Al otro lado, España ha conseguido inversiones importantes para baterías. Y España, de mi punto de vista, tiene una gran oportunidad, probablemente histórica, porque decimos como para la industria el coste de energía es muy importante, ¿no? Que depende de en qué división eres. Y España tiene el potencial en esa combinación de tener superficies largas, relativamente baratas, mucha sol sobre el año, ¿no? España tiene el potencial de tener energía muy barata. Si se invierte, hoy en día España está detrás de Alemania en inversiones en solar, pero está creciendo muchísimo, hay muchísima inversión, y creo que esa combinación de tener que la gente vive básicamente en las costas y en el centro, y hay mucha superficie dentro que es bastante barata y poco aprovechada, puede ser una gran ventaja para España, ¿no? Si realmente, porque entonces con energía barata eso atrae industria, ¿no? Muchas industrias que son intensivos, y también hace el coche muy barato, ¿no? Porque sí, con energía solar. Entonces y ahora Volkswagen está ya empezando con los coches más pequeños, producirlos en España, y por eso digo que el gobierno también ha hecho, yo creo que ha dado buen rumbo a la industria. Lo que hará falta ahora es promocionar el coche eléctrico un poco más, ¿no? Hay mucho criticismo todavía aquí, pero yo veo España está bien puesta, ¿no? Y aquí están también. Muchas gracias. Y el coche eléctrico, ¿no? La estructura cambia muy poco, ¿no? Los componentes de Gestamp se quedan, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me llamo Víctor González y trabajo también en la automoción en Mercedes. Y bueno, yo quería preguntar, pero más bien sobre el tema de los semiconductores y Infineon, que actualmente Infineon es una empresa relativamente pequeña, ¿no?, en el mercado global de semiconductores y demás, pero sí que es la primera europea. La cuestión, en Europa tenemos todo lo que hay que tener para hasta ahora haber sido líderes, por ejemplo, como ha sido en movilidad. Tenemos pues el conocimiento, materias primas, la fabricabilidad de los componentes, todo la cadena vertical completa para poder seguir teniendo papel en todo el proceso y no solo al final ser compradores del mercado taiwanés, coreano, chino. ¿Es posible que esa situación se dé? Ahora tengo que, porque eso puede ser una respuesta muy larga. Porque el mundo de semiconductores es realmente complicado y no tiene nada que ver lo que produce Infineon de lo que produce TSMC o Samsung, ¿no? Es totalmente diferente producto, tecnología. Y también hay una cosa que me preocupa personalmente muchísimo, que la industria de semiconductores era hasta el año pasado, hace 2 años, ¿no? Probablemente la industria más global del mundo. Ningún país podía producir
más avanzados semiconductores que necesitas para los smartphones, para los server farms, ¿no? Para la artificial intelligence. Ningún país. ¿No? Taiwán, TSMC, ellos están capaces de producir en grandes cantidades, con high yield, means, con poca pérdida. Los diseños hoy en día casi solo se hacen en Estados Unidos, ¿no? Si hablamos realmente de los smartphones y de NVIDIA, de estos diseños avanzados, un poco en Inglaterra con ARM. Pero ellos no pueden producir, ¿no? Estados Unidos es incapaz de producir un smartphone hoy en día, ¿no? O un server, totalmente incapaz. Y luego el equipo para producir ni tiene Taiwán ni Estados Unidos, viene de Europa. Por ejemplo, ¿no? Decimos, es una tecnología que es EUV, extremely violet, to producir estos chips necesitas una luz muy especial. Y esa luz se produce con un láser que se ha desarrollado en Alemania, en la firma Trumpf. Y este láser con 50 kilohercios está punteando a una gota de zinc que está a 5 metros y evapora esa gota de zinc y esa gota de zinc luego emite la luz que necesitas para hacer los procesos fotográficos en ese semiconductor. Y luego para hacer las estructuras que son ahora, hablamos de 14 angstrom. Un angstrom es el diámetro de un átomo, ¿no? Hablamos de 14 angstrom, y entonces de hacer estas estructuras necesitas lentejas que son de más o menos, o lenses, no lentejas. ¿Cómo se llama? Lentes. Lentes, no lentejas, perdona. Lentes que son de ese diámetro y tienen una calidad óptica inmensa, incomprensible, ¿no? Sí, como tendrías sobre la superficie de España un desnivel de 20 centímetros, ¿no? Así plano son estos lentes. Eso solamente hay una empresa alemana que puede hacer estos lentes, ¿no? Que es la Zeiss. Entonces tienes una situación que sin los lentes, sin el láser, sin la máquina que lo hace, que es ASML en Holland. Países Bajos. Países Bajos. ¿No? Sin ellos no se puede hacer nada. Quiere decir, hasta ahora ningún país podría hacer esto, o el server donde tienes los datos. Y claro que eso Estados Unidos se asustaron con esa competición con la China y lo tienen o lo intentan de cambiar y de independizarse de Taiwán, que requiere muchísima inversión. Ahora está una planta de TSMC en Estados Unidos y están intentando desde hace 3 años de hacer esta planta trabajar y no lo consiguen, ¿ya? Con la gente de Taiwán, ¿no? Pero esos conocimientos que no se encuentran en Estados Unidos. Y estamos intentando lo mismo luego en Alemania de poner una planta de estas, pero va a ser un coste inmenso. Un coste inmenso, de separar estos dos. Y al mismo tiempo los chinos van a intentar de acercarse, porque es una desventaja de probablemente 10, 15 años de desarrollo. No sé si cortas a la China de esta tecnología, si excluyes la China, y claro, los chinos van a también meter el dinero que tienen para otra vez ganar esa tecnología y poder competir en esa tecnología. Entonces es muy difícil de hacer un prognosis. Seguramente con eso todo va más caro y más lento, ¿no? Porque hoy en día, y he olvidado una cosa,
Luego hay el centro de desarrollo más importante de semiconductores es en Leuven, en Belgium. IMEC, it's called. Y ahí trabajan 5.000 personas. Y cada vez se hace un nuevo proceso de 5 nanómetros a 3 a 14 angstrom, normalmente todos los aparatos se ponen en marcha ahí. ¿Ya? Es el único sitio en el mundial. Y entonces todos van ahí, la gente de Apple, la gente de TSMC, y se intenta de hacer estos procesos viables, y eso ya no puede funcionar en esa. Entonces todo va más lento. Tu pregunta era ¿qué pinta Europa? Ya algo, ¿no? Nosotros no tenemos las fábricas, pero todo el equipo para esa tecnología viene de Europa, no de España, pero de otros países. Pero eso es para nosotros, para Infineon, que somos a nivel el sexto, el séptimo en mundial, es una empresa pequeña. Nosotros compartimos ahí, no. Nosotros tenemos otros semiconductores, que hay una rama, sensores, por ejemplo, muchos para automoción, y luego estos de power que se necesita para toda la transformación de energía, ¿no? Nosotros no vamos a competir con TSMC o con Apple en estos semiconductores. Larga. Ok, danke schön. Vale. Otra. Eva Manuel, profesora de la facultad, también tenía una pregunta. No, porque no se oye por streaming. A pulmón. Va, Cristina, a llevarte el micro. Vale, gracias. Bueno, para mí ha sido esto tremendo, ¿eh? O sea, quiero decir, tenía ganas, tenía ganas. Bueno, yo es que estoy investigando sobre el comportamiento de compra e intención de adopción del vehículo eléctrico por parte de los consumidores. Entonces, bueno, pues tengo muchísima información en la cabeza y tengo muchísimas preguntas. A ver cómo sintetizo. Sí. La verdad es que la pregunta síntesis sería si crees que la industria, el mercado y los fabricantes están en la misma velocidad. Esa sería la pregunta resumen, porque una de las cosas, bueno, no sé si igual a nivel mercado nacional, pues no sé si tienes tanta información como igual a nivel mercado europeo, pero por ejemplo una de las cosas que sí se identifica es que el consumidor, al menos el consumidor español, tiene mucho jaleo con la información acerca del vehículo eléctrico, o sea, tiene mucha confusión. Yeah. Hay mucha asimetría de información en relación a lo que la información que disponen las instituciones que investigan el tema de las emisiones, si es verde, no es verde, los fabricantes, cómo está avanzada la tecnología, y luego lo que se dice en las calles, que se suele decir, ¿no? Estoy de acuerdo. Y eso además a veces confunde mucho al consumidor y hay mucha crítica, ¿no? Entonces, era un poco la síntesis, es un poco esa, hay como 3 velocidades, ¿no? Políticas, industria, mercado. A ver si estoy capaz. Y hay gente muy interesada en esa confusión, muchísima, ¿no? Porque hay muchísima gente que todavía está ganando mucho dinero con coches de combustión, ¿ya? Y lo quieren ganar para mucho tiempo. Hay gasolineras, hay las empresas de petróleo, ¿no? Entonces hay muchos intereses que les gusta crear confusión, ¿no? La respuesta que te daría yo es el proyecto eléctrico tiene que ser un proyecto de una sociedad, ¿no? Y puede funcionar muy bien. Y tienes que ir a Noruega y está ya el 90% de las ventas es eléctrica. No hay problemas con carga, con energía, es barata. Y hasta el 30% de los coches que existen en Noruega ya es eléctrica.
¿no? Entonces tienes que irte un poco a los países más desarrollados, entre paréntesis, y ves cómo funciona, ¿no? Entonces eso yo creo que deberíamos mirar un poco. Ahora yo vuelvo de Shanghai ahora, y Shanghai es, en el centro de Shanghai es 80% eléctrico. Y ellos no tienen demasiados puestos de carga, ¿no? Y por ejemplo, los motos son ya 100%, ya no existen motos sin electricidad. O si vas a Shenzhen, que es todos los taxis, los autobuses, todo eléctrico, ¿no? Y eso crea también una calidad de vida tremenda, ¿no? Porque todo es mucho más silencioso, se mueven espacio. Entonces, yo creo que hay que enseñar a la gente que funciona, y entonces hay que hacer un plan entre representantes de consumidores, del gobierno y las empresas, y excluir un poco los que quieren vender para muchos años sus Maserati y los otros. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una cosa más. Sí. Aquí tenemos una pregunta y yo también tengo otra pregunta. Bueno. You first? No, you first. You first. Un segundito que... Llega el micro. Cuando yo estaba en APC, en APC by Schneider Electric, los IGBTs tenían un rendimiento de no llegábamos a un 90% y tal. Para llegar a los 10 euros megavatio que anunciabas, necesitas bastante mejor rendimiento en los transistores. ¿Estamos llegando? Estamos mejorando mucho, y sobre todo en estos wide bandgap, ¿no? Los silicium carbide estamos ampliando muchísimo la frecuencia, pero estoy de acuerdo en las altas energías, ¿no? Eso sí, seguramente hay. Pero en total, si comparas, por ejemplo, las pérdidas, ¿no? Entre una línea de alta tensión DC, ¿qué es DC en España? Corriente continuo, ¿no? Corriente continuo. Una línea de 1000 kilómetros tiene una pérdida de 3,5%, ¿no? En total, con la conversión de energía al final y al principio, 3,5 para 1000 kilómetros, que es muy poco, ¿no? Porque entonces puedes cruzar España perdiendo, no sé, 5% o algo así. Mientras una pipeline, ¿no? Tiene, por lo menos los de gas, tienen el 10%. Si lo pones en líquido, pierdes el 25% solamente liquidificarlo. Quiere decir, la eficacia eléctrica es mucho mejor que los moléculas. Bien. Okay, dankeschön. Sí. Yo también tengo, porque me han dicho que muchos de vosotros sois de marketing y que tenéis muchísima competencia en marketing. Y tengo que decir, yo necesito un poco de ayuda. Yo he puesto un hotel aquí, no en el País Vasco, sino en Cantabria, que está muy cerca. Y eso es la página internet. Y me gustaría recibir algún comentario vuestro. Si está bien hecho, está mal hecho, qué se puede mejorar. Yo os voy a dar mi email, que es herbert.diess, DIE2S, @iCloud, ¿ya? DIE2S, @iCloud. @iCloud, ya. iCloud.com. Y a ver si miráis un poco esa página, porque me he gastado muchísimo dinero. Y Pablo siempre dice que es un sin fondo y que lo venda, pero igual algún consejo vuestro me ayuda a sacar eso por adelante. Muchas gracias. Y yo te voy a preguntar si les podías dar algún consejo a los emprendedores.
a las personas que están aquí haciendo el máster en emprendimiento? ¿Algún consejo? ¿Any tip? A los de marketing, decimos. Emprendimiento. Emprendimiento. Entrepreneurship. Creación de empresas. Estoy larga. Yo tengo 65 años y mi formación era en los años 80 y tanto, ¿no? Y yo he estudiado en la Universidad Técnica de Múnich. Y la gente que está estudiando allí hoy, y probablemente aquí también, es mucho más empresarial y dispuesto de asumir riesgos y de fundar una empresa que nosotros fuimos en su tiempo. Y eso me da muchísima ilusión, porque, por ejemplo, en la Universidad de Múnich ahora hay startups que se dedican a energía renovable, hasta hacer sistemas de satélites, ¿no? Una cantidad, miles de empresas pequeñas que se están poniendo, y eso me da muchísima ilusión. Yo creo que de ellos probablemente el 70-80% van a fallar, ¿no? O igual más. Pero lo que se aprende ahí y el tiempo que se dedica ahí, creo que es muy buena educación, y el nivel de motivación que veo ahí, que yo realmente sugiero no solamente tener la idea de ir a una empresa grande como la Volkswagen o lo que sea, estas pequeñas empresas, ¿no? Con la energía que le podáis dar a vosotros, muchos de estos van a tener muchísimo éxito. Y es más, yo he sufrido, ¿no? Y dices que, bueno, ha sido una carrera bonita, pero he perdido muchísimo tiempo en reuniones, en políticas de empresas, con sindicatos, con yo qué sé. Y estas empresas pequeñas eso dan la oportunidad de crear empresarios, ¿no? Y con toda la... ¿no? Pablo, también tú siempre tenías esa empresa pequeña, ¿no? Es más... es más motivante, ¿no? Y y también ahora, ¿no? Yo estoy en algunos de ellos, estoy un poco metido, y es mucha motivación, mi consejo. No solamente pensar en los grandes, porque también de los grandes muchos van a fallar, muchos van a desaparecer. No, la Volkswagen no. Bueno, pues 1.000.000 de gracias. Y ahora te vamos a nombrar profesor de honor. Leo el título que te vamos a entregar, que dice así. La directora de la empresa Instituto A, en reconocimiento al prestigio profesional en la gestión empresarial y a los servicios docentes prestados a los másteres en Dirección y Gestión de Empresas, Executive MBA, máster en Marketing y Dirección Comercial y máster en Emprendimiento y Dirección de Empresas, nombra profesor de honor a don Herbert Diess en Bilbao a 27 de octubre de 2023. Muchísimas gracias. Y como para que lleve siempre este recuerdo, le vamos a dar el pin de la Universidad del País Vasco, que como sabéis es el árbol de la ciencia, una escultura de Chillida. ¿Lo pones? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, es ya uno más del profesorado de honor de la empresa Instituto A y de sus másteres. Comparte honor con otras muchas personas, otras 34 personas elegidas. No voy a nombrar a las 34, solo voy a nombrar una pequeña muestra. Javier Hernani, director general de Bolsas y Mercados Españoles. Javier Ormazábal, presidente del Grupo Velatia. Belén Frau, actual directora de Comunicación Mundial de IKEA. Jesús Moris, consejero delegado del Grupo Tubacex.
John Fernández, director general del Grupo Orbea, Laura Urquizu, presidente de Red Points, Miquel Barandiarán, consejero delegado de Dominion Global, y Juan Ignacio Vidarte, director general del Museo Guggenheim Bilbao, que estuvo aquí hace 15 días. Así que en esta lista y que los otros 24 que faltan, tenemos el honor de tenerle a Herbert Diess. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y ahora sabéis que tenéis un descansito corto y cada uno su máster. Gracias a todos.